Bueno, pues nada, he tenido parado un poco el proyecto porque estaba esperando que me llegaran unas piezas, que en este caso son los laterales del carenado, que me los han tenido que fabricar. Y como todo va muy lento, pues los plazos de entrega han sido de 3 4 semanas, al final llegan 4 semanas. Y es que hasta que no tuviera el carenado completo, pues no puedo continuar porque no puedo seguir tomando medidas. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora. Carenado, lo que he cogido han sido el lateral derecho e izquierdo del carenado de una RGV 2,5 Suzuki del año 89. La más, bueno, no la más antigua de todas, pero digamos la del medio. Luego estaría la RGV 2,5, que es la que conocemos todos, por ejemplo, que vino a España, con la que se hizo la Copa RGV. Eso es posterior. Entonces, nada, como el frontal ya lo tenía aquí, porque suelo trabajar con él a veces para otras motos, por ejemplo, Onza lleva este cupolino, pues tengo unos cuantos aquí guardados. Entonces me faltaba los laterales, el derecho e izquierdo. Entonces he llamado a mi colega, un colega francés que hace fibras, y ya está, me las han enviado. Vale, pues ahora vamos a ir al XTR Garden donde los vecinos creo que ya me van a denunciar por síndrome de Diógenes, porque madre mía, no estoy haciendo más que almacenar cosas que unas sirven, otras no, se venden, y mientras se vende, que va todo muy, muy despacio porque hay que autofinanciarse, si no, sobre todo cuando ya no trabajas, ya lo haces por placer, como estoy haciendo ahora mismo, ya no le hago la moto a nadie. Entonces vamos a hacer un unboxing y nada, y a ver qué tal. Y luego continuaremos, montaremos, sobrepondremos la carrocería, la posicionaremos y ya empezaremos. Así que vamos por el principio. Vamos al XTR Garden de Diógenes. Aquí está el XTR Garden. Aquí tenemos un proyecto que está pendiente. Bueno, ya lo sacaremos más adelante. Ya lo veréis, vale. Y un par de motores que están esperando su oportunidad para demostrar lo que son capaces de hacer. Y nada, trozos, ¿ves? Trozos. Esto era el carenado original. Ahí tenemos un chasis que está esperando ser una moto de carrera. Y bueno, y aquí un montón de cartones. Y aquí está la famosa caja donde vamos a hacer el unboxing. A ver si me apaño con una sola mano. Muy bien, bueno, aquí hay truco porque ya saqué un lateral que está puesto. Bueno, pedí también un plexi, no le vamos a quitar la protección, y aquí está el lateral. ¿Vale? Y entonces muy bien embaladito. La jefa mira y está supervisando. Entonces, bueno, aquí lo tenemos. Entonces esto ahora nos vamos a la cuisine y aquí tenemos a nuestra campeona y ves que ya al lado izquierdo ya lo he posicionado. Entonces, bueno, pues hay varias cosas que va a haber que hacer. Como por ejemplo, esto va afuera, tengo que colocarlo de otra manera. Por otra parte, vamos a tener aquí un problema también con el radiador, seguramente cuando ya lo vaya ajustando. Y habrá que hacer recortes. Aquí, justo abajo, veis que ya toca la tapa de... ¿Esto qué es el alternador? Con lo cual habrá que hacerle un agujerito en el carenado tal para que entre. Tengo que reposicionar este, que irá aquí seguramente, y hacer anclajes. Vamos a poner también tornillos rápidos aquí. Aquí, pues irá también con un tirante, que ya he visto que puedo aprovechar este, que irá aquí, nos lo fabricaremos y haremos también con tornillo rápido. Utilizaremos este sistema muy ingenioso que bueno, normalmente lo he visto mucho en MotoJapo. Nosotros realmente vamos con tirantes de aluminio, tornillo rápido y ya está. Pero bueno, esto es una historia que haces así, pack, y sale todo, plus, y sale todo. O sea que bueno, está bastante bien, con lo cual lo vamos a posicionar y listo, luego buscaré, ¿vale? Entonces, ¿qué más cosas pasará? Pues que de este lado lo mismo, tendremos que ir ajustando el carenado y luego otra cosa que se ve aquí, ¿ves? Aquí lo que es, claro, esto es un carenado realmente una moto de 2 tiempos, entonces evidentemente ni lleva los escapes así, ni tiene este diámetro, ni están colocados, ni nada, con lo cual ya tenemos aquí un problema, que es que nos da esto, va a haber que recortarlo seguramente para hacerle una V para que entren los colectores, que de hecho estos colectores también los vamos a quitar hoy, y entonces estos colectores irán rectos por el centro, y una cosa recto y otra cosa es centro, para ir rectos y por el centro, justo aquí en el centro exacto de la moto, para que vayan por aquí y saldrán por aquí, harán un poco esta forma, ¿vale? Y entonces ya saldrá con el megáfono. Así que tenemos curro, ¿vale? Vamos a continuar y lo primero es ya desmontar, digamos, toda la carrocería. Ya tengo cogidas las medidas aquí porque he hecho una aproximación. Es muy importante, ¿veis ahí? Pues ver las proporciones, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una cosa que no me termina de molar, que es, en teoría, esta línea debería ir paralela. ¿Veis que sube? Pero claro, si yo lo hago paralelo, claro, lo que pasa cuando no coges material que es digamos, de la misma moto, aunque he estado comprobando con el carenado que vino de serie con el Yamaha, y tampoco guarda esta línea paralela, ¿ves? Aquí deberíamos bajarle un pelo, por ejemplo, si seguimos esta medida, aquí habría que bajarla. Pero claro, como tiene un doblez aquí, no me va a permitir,
poder hacer el corte. Tengo que estudiarlo, lo haremos. Normalmente lo que suelo hacer es tirar con cinta de pintor, de carrocero, y luego con una regla pues vemos cómo queda y cortarlo. Está bien posicionado abajo, veis que está totalmente paralelo al suelo, con lo cual realmente la medida es esa. El cupolino realmente donde lo había colocado pues está bien, o sea que aprovecharemos. Esos son los puntos. Primero vamos a hacer anclajes, metemos y vamos ajustando hasta que llegue a su sitio y lo anclamos definitivamente ya con lo que son, digamos, los soportes que van a chasis y todo. Vamos a empezar con el acople de lo que son los laterales. El que os había enseñado antes, que lo había montado, yo ya me fijé que vamos a tener problemas con el tema de los escapes que vienen aquí y nos va a tocar aquí. Y luego por otra parte he visto que aquí nos da en el radiador, que es en el aireador. Vale, pues en esta parte. Entonces, bueno, viendo para que queden iguales los dos lados, ¿ves? Pues ahí está. Bueno, para que queden igual los dos lados hay que hacerle, voy a intentar hacerle, no siempre son simétricos, pero voy a intentar que sean lo más parecido posible. Con lo cual aquí me fijé, bueno, hay una entrada, digamos, de aire, y esto que debe ser el hueco de la bocina. Increíble, ¿eh? Es una carrocería que aparte para circuito respeta el tema de calle. Por eso muchas veces puedes reparar una moto de calle con carenados de, por ejemplo, de carrera. Bueno, entonces en este caso, para que más o menos sea igual, lo que voy a hacer es respetar esta banda de aquí. Aprovechando que aquí tenemos una abertura, voy a respetar, o sea, voy a cortarlo a partir de aquí y voy a hacer que vaya hasta aquí, que sea algo coherente, una línea. Entonces vamos a por nuestra fabulosa cinta de pintor, que esto es un invento de cojones, y entonces hacemos así, cogiendo esta línea. No os lo voy a poder enseñar bien, pero luego os enseño el resultado. Iríamos hasta siguiendo esta línea de aquí, la bendita cinta de pintor que sirve para absolutamente todo aparte de pintar casas. Aquí vamos a hacer el cierre aquí y listo. Con lo cual vamos a hacer un corte con la radial. Todo esto nos lo vamos a quitar. Quedará algo coherente. Bueno, pues ahora en el otro lado, que este veis que está entero, pero bueno, para que tengamos los dos lados iguales, que eso es lo bonito, aparte de las proporciones y tal, que sea, o sea, que veas que hay una cierta simetría, ¿no? La diferencia entre hacerlo bien o hacer una guarrería. Entonces lo mismo, cojo aquí, siguiendo esta línea de aquí, la línea tal. Vamos a cortar. Estamos en el departamento de corte, in the garden, porque evidentemente no me voy a poner a cortar dentro de la cuisine, porque si no la comida va a ser, por lo que me coma, más fibra de vidrio y no es nada agradable. Bien, entonces vamos a cortar aquí en el departamento de corte. Okay. Ya tenemos colocado la fabulosa radial que llevamos muchos años juntos rompiendo cosas. Entonces, para que no me echen el pollo y tal, la tengo desenchufada, ¿vale? Entonces vamos a poner un disco de corte, le metemos el bloqueo por dentro, aunque más de uno sabrá. Bueno, es un poco cansado así. Bien, ya la tenemos. Vamos a enchufar. Entonces, vamos a por él. Voy a coger la línea que he marcado. Y ya está. Y tengo todos los dedos, ¿vale? Más de uno dirá, no tiene el protector y tal. Sí, hay que poner el protector y esto ya lo hemos terminado, bien cortado, para afuera. Y vamos con lo siguiente. Bueno, lo que decía, es muy importante la seguridad del trabajo, bla, 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 bla. Pero hay veces que cuando ya, digamos, tienes ya cierta experiencia, lo cual no quita que hay que tener seguridad, pero es que te permite trabajar mucho mejor esto. Lo mismo debería llevar un bozal y tal, pero bueno, yo con cubrirme, digamos, los ojos, lo otro no tiene más que luego con agua y ya está. Vale, vamos con el otro. Este trozo lo vamos a guardar porque siempre nos viene bien para hacer cualquier otra mierda. Vale, pues ya está. Me voy a ir por... ¡Ah, qué seca! Se nota que es casero esto, ¿eh? Después de mis problemas de caída, me he dado por mi amiga el papel de lija. También muy importante, es como la cinta de pintor, o sea, no se puede vivir. Vamos a rematar todo lo que hemos cortado para que luego cuando lo toquemos no nos llenemos de fibra y tal y cual, y bueno, que quede bien. Cuanto mejor dejes las piezas según las termines, aunque luego tengas que retocar, mejor, porque luego en el curro que tienes para dejarlo luego todo bien, por ejemplo para llevar el pintor y tal, seguro que algo se te olvida. Y como no tengas un pintor de puta madre que sea curioso y tal, según se lo lleves lo va a pintar. Yo me acuerdo una anécdota que una vez, bueno, era una moto de carreras y entonces tenía los trozos de la hostia que se había dado a la moto, pues los habíamos pegado con cinta de carrocero por detrás para que viera dónde iban y tal.
pues oscuro, o sea, como que es de día. Se lo mandamos con la cinta y volvió todo pintado con la cinta puesta y los trozos pegados con la cinta, o sea, increíble, al tío se le fue la pinza toda. Por eso muchas veces, aunque haya cosas que son de perogrullo, es mejor quedar como un niño a que luego te quedes sin trabajo, sin el trabajo bien hecho. Vale, bien, entonces, nuevamente otro trozo que guardaremos. Vamos a quitar nuestra fabulosa radial y le vamos a meter aquí. Ha habido ciertos problemas. Otra cosa que tenéis que hacer es rematar los bordes, los cantos. Siempre hay que redondearlos, siempre hay que redondearlos. Y la prueba del algodón es que llegas, haces así, y no te pinchas, no te la metes la fila. Bien, pues vamos a hacer lo mismo con la otra. Ya hemos lijado, lo hemos dejado guay, vamos a quitar la cinta para ver cómo queda. ¡Oh, qué bien! Nos llevamos el yelco. Bueno, no nos importa. No es importante que os llevéis el yelco, ¿no? Perfecto, ¿ves? O sea, hemos cortado, repasado, puedes hacer así. Y no te clavas nada, ¿vale? Bien, vamos a hacerlo con el otro, también. Damos la cinta, a ver cuánto yelco nos llevamos. ¡Oh, también nos llevamos el yelco! El yelco, como sabéis, es la última capa que se echa en la fibra de vidrio. Normalmente lleva el colorante y tal. Es la terminación. Bueno, hacemos así. Bien. Otra vez el mismo chiste. ¿Qué más vi cuando coloqué el carenado? Que nos daba en el radiador en esta parte de aquí, ¿vale? Entonces veo que en vez de ir recto va en oblicuo y entonces el radiador realmente va recto, con lo cual convergen aquí. Entonces voy a repasar un pelo esto para que no nos toque el radiador, aunque el radiador lo vamos a hacer nuevo, diferente, pero para tener margen. Ya he colocado el disco de Devastar y desconectado, tal, he puesto y ya está. Bueno, ya lo tenemos, ¿vale? En teoría, no sé si se aprecia o no, he hecho el plano, ¿vale? He hecho el plano. Entonces, ahora ya es cuestión de ir ajustando poco a poco en el radiador. Eso ya lo iremos haciendo. Bueno, ahora con el otro, lo mismo. Y no olvidéis vitaminarse y mineral. Ah, no, eso no era. Suscribiros, dar al like y dejar un comentario.